Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Retomamos la química porque, y al igual que el año pasado, cuando empiezan las vacaciones de verano es cuando empiezo a grabar más vídeos y vuelvo con la química porque como lo necesito para otro proyecto en el que estoy liado, pues aprovecho, me preparo los vídeos y así acabamos, a ver si este verano puedo acabar con el temario ya de segundo de bachillerato, de química de segundo de bachillerato. Entonces, vamos con algunas cositas que quedaban pendientes del temario de primero de bachillerato. Y en este vídeo os hablaré de la unidad de masa atómica. Entonces, si habéis oído hablar de esto en las clases de química, seguramente antes os han dicho que las masas de los átomos son masas o son números extremadamente pequeños, ¿vale? ¿Por qué? Tenemos aquí una tabla donde tenemos la masa en kilogramos de los electrones, protones y neutrones. Fijaros que el electrón es la partícula que tiene menos masa, ¿vale? 9,1 por 10 a la menos 31, ¿vale? Eso es un número muy pequeño, 0,00091, ¿vale? El protón sería 1,673 por 10 a la menos 27 y el neutrón 1,675 por 10 a la menos 27, ¿vale? Fijaros que son muy similares, el neutrón pesa un poquito más que el protón, ¿vale? Pero desde luego el que pesa muchísimo menos es el electrón. Por eso, para calcular las masas atómicas se tiene en cuenta el núcleo del átomo, que es donde están las partículas, protones y neutrones, que tienen mayor masa. Y los electrones, que están en la corteza dando vueltas, ¿vale? Como tienen una masa mucho más pequeña que protones y neutrones, no se tienen en cuenta para determinar la masa atómica. Entonces, para calcular de forma más exacta y más precisa la masa de los átomos, ¿vale? Con estos números que os decía tan pequeños se hace muy complicado, pues para hacer esos cálculos de forma más exacta y precisa, el mundo de la química determinó esta unidad de masa atómica para facilitar esos cálculos y hacerlos con mayor exactitud, ¿vale? Entonces, ¿qué es la unidad de masa atómica? La unidad de masa atómica es la masa de la 12ª parte de un átomo de carbono 12. Entonces, vamos a empezar con la explicación, luego os voy a dar equivalencias porque es muy sencillo. Carbono 12, ¿qué quiere decir carbono 12? Pues el carbono 12 es el carbono que tiene 6 neutrones, 6 protones y 6 electrones. ¿Por qué se le llama carbono 12? Porque si os fijáis, neutrones y protones del núcleo suman 12 partículas subatómicas en el núcleo, por eso es carbono 12, ¿vale? Que tiene 12 partículas subatómicas en el núcleo. Entonces, la 12ª parte, la unidad de masa atómica corresponde a la 12ª parte de un átomo de carbono. Si nosotros cogemos la masa atómica del átomo de carbono, la masa atómica del átomo de carbono son 12,01 y más decimales, ¿vale? Entonces, si hacemos la 12ª parte de esta masa atómica, si lo dividimos entre 12, porque hay 12 partículas subatómicas en el núcleo, nos da un resultado de 1,00 y más decimales, que ahora veremos, ¿vale? Pero aproximadamente nos daría el resultado de 1. De manera que aquí tenemos la primera idea, y es que normalmente se dice que la unidad de masa atómica de un elemento del núcleo, ya sea de un neutrón o de un protón, suele ser de 1, ¿vale? Y sale de aquí, de dividir la masa atómica del carbono 12 entre los 12 elementos que hay en el núcleo, ¿vale? Neutrones y protones juntos, por eso da 1, ¿vale? Entonces, con cálculos más precisos y debido a que no pesan exactamente lo mismo, los protones y los neutrones no tienen la misma masa, se ha determinado que un protón tiene una unidad de masa atómica de 1,0073 U, que es el símbolo de la unidad de masa atómica, y un neutrón tiene una unidad de masa atómica de 1,0087 unidades de masas atómicas, ¿vale? Fijaros que si cogiésemos el número entero sería 1, que es lo que nos ha dado aquí al hacer esta división, la 12ª parte de la masa del átomo de carbono 12, ¿vale?
Estos decimales de aquí pues se deben también en parte a esta diferencia de masa entre protones y neutrones. Fijaros que el neutrón tiene un poquito más de masa, por lo tanto queda aquí reflejado en este decimal de la unidad de masa atómica, ¿vale? Pero primera idea de la unidad de masa atómica. Entonces, ¿de qué manera es más fácil calcular la masa de los átomos con los decimales de la masa en kilogramos o con las unidades de masa atómica, que es 1,007? Pues es más fácil con las unidades de masa atómica, ¿vale? Para eso se creó esta unidad. Entonces, como decía, el símbolo que utilizamos es la letra U, ¿vale? De unidad de masa atómica. A veces también se suele poner UMA, ya por defecto las siglas, ¿vale? En minúsculas. O también se puede utilizar, lo que pasa es que no es tan común, el símbolo de DA, de Dalton, ¿vale? Entonces, cosas importantes que también nos van a salir en problemas que vamos a resolver en otros vídeos. La unidad de masa atómica tiene equivalencias con gramos de las dos maneras, ¿vale? De manera que una unidad de masa atómica equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, o lo que sería lo mismo, 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Vale? De manera que siempre es así, ¿vale? Una unidad de masa atómica tiene esta masa en gramos y en kilogramos. ¿Por qué tenemos esta equivalencia? Y esto lo explicaré de forma detallada en otro vídeo también. Aquí iré un poquito más rápido. Vamos a coger como ejemplo, para entenderlo, no nos liaremos con el átomo de carbono 12, vamos a coger como ejemplo un átomo de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno. Si nosotros tenemos un átomo de hidrógeno, si miramos la tabla periódica, la masa de un átomo de hidrógeno es 1,00 y algunos decimales, 1, ¿vale? Eso quiere decir que un átomo de hidrógeno tiene una masa de 1 gramo por cada mol, ¿vale? Y el átomo de hidrógeno, al tener la masa atómica de 1, quiere decir que en el núcleo hay una partícula y es un protón. Por lo tanto, si es un protón y cogemos como referencia la unidad de masa atómica, podríamos decir que al tener un protón, este átomo de hidrógeno tendría un valor de 1 para su unidad de masa atómica. Por lo tanto, el átomo de hidrógeno tendría una unidad de masa atómica. Vuelvo a insistir, ¿por qué? Porque en su núcleo tiene un protón, ¿vale? Por lo tanto, una unidad de masa atómica. Para saber cuántos gramos son esa unidad de masa atómica, fijaros que ya tenemos una unidad de masa atómica que lo tenemos aquí. Para saber cuántos gramos son, lo único que tendremos que hacer es transformar este átomo de hidrógeno en gramos con factores de conversión, que ya lo hemos explicado en otros vídeos, de manera que un átomo de hidrógeno, y aquí iremos más ligeros para explicarlo, primero para pasar de átomo a gramo, primero tenemos que pasar de átomo a mol, de manera que un mol de hidrógeno contiene el número de Avogadro 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, de manera que fijaros que si yo tacho este átomo de hidrógeno de aquí con este, ya tendría mol de hidrógeno, y ahora para transformar el mol en gramo, pues hago la equivalencia con la masa atómica, de manera que un mol lo escribo debajo porque el anterior estaba arriba, un mol de hidrógeno equivale a 1 gramo la masa atómica de hidrógeno. Por lo tanto, si yo tacho mol y tacho mol, ya tendría la unidad de gramo de hidrógeno. Si hago este cálculo 1 por 1 por 1 y lo divido entre 6,022 por 10 a la 23, me da el resultado de 1,66 por 10 a la menos 24 gramos de hidrógeno, que es la unidad que me queda sin tachar. Por lo tanto, fijaros que aquí ya tengo el número que os había dado en la igualdad,
1,66 por 10 a la menos 24. Lo hemos hecho con el hidrógeno para que sea más fácil establecer esto de aquí, pero esto nos serviría para todos los elementos químicos. De manera que, y ojos al esquema, sabemos que si un átomo de hidrógeno equivale a una unidad de masa atómica, porque tiene un protón en el núcleo, y un átomo de hidrógeno equivale también a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos de hidrógeno, podemos equivaler o hacer la equivalencia entre los dos extremos, de manera que una unidad de masa atómica sería igual a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos de hidrógeno, ¿vale? Y de aquí sale la equivalencia. Más cosas, pues sabemos también que un gramo de cualquier elemento químico corresponde a 6,022 por 10 a la 23 UMAS, unidades de masas atómicas o U, ¿vale? ¿Casualidad el número de Avogadro? No, son cosas que son así. En vez de hacerlo con un factor de conversión, lo haré con una regla de 3 para que veáis más fácil esta equivalencia de dónde sale. Y es que si nosotros hemos calculado antes que 1,66, esto era otro 6, no un 0, por 10 a la menos 24 gramos corresponden a una unidad de masa atómica, si yo quiero saber un gramo cuántas unidades de masa atómica, pues pondré aquí un gramo equivaldrá a X unidades de masa atómica. Y con esta regla de 3, fijaros que multiplico 1 por 1 y el resultado, que es 1, lo divido entre 1,66 por 10 a la menos 24 y esto os tiene que dar, si lo probáis en la calculadora, los 6,022 por 10 a la 23 unidades de masas atómicas. Por lo tanto, en un gramo de elemento químico tendríamos 6,022 por 10 a la 23 unidades de masa atómica. Y esta es la parte teórica de la unidad de masa atómica, ¿vale? Recordadlo todo porque vamos a ir utilizando estos números para hacer. Primero haremos algún vídeo con cálculos de estos sencillitos de cuántos UMAS, transformarlos en gramos, etcétera, ¿vale? Y luego utilizaremos también el valor de la unidad de masa atómica para calcular o para explicar vídeos de defectos de masa, etcétera, etcétera, ¿vale? Estoy mirando la chuletilla de los próximos vídeos que los tengo preparados, que los voy a grabar ahora todos de golpe, ¿vale? Pero mirároslo bien porque suele ser alguna cosa que a veces ha entrado en algún examen de selectividad. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado, si es así dejad un like y que os guste también el formato porque los vídeos de química voy a aprovechar para hacerlos de esta manera, no en hoja de papel. Todo esto, si habéis llegado hasta aquí, lo podéis dejar en los comentarios y nos vemos en el siguiente, no me enrollo más. Adiós.